¿Qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, es un gusto enorme estar acá. Felicitaciones a la universidad, como siempre, por todas las cosas que emprenden para poder no solamente formar, sino ayudar a pensar ciertas cuestiones. Mi hijo no le gusta el fútbol y juega al básquet. Y el básquet, ustedes saben, tiene un montón de tantos, ¿no? Se anota todo el tiempo. Yo juego mucho al tenis, hay muchos tantos, pero ni el básquet ni el tenis es acerca de medir cuántos tantos hay. De la misma manera pasa con una vida. Una vida es una sucesión de días y uno puede contar cuántos días tiene una vida, pero la vida no es acerca de la cantidad de días que tiene esa vida. Con la inteligencia artificial pasa algo similar. Hoy la inteligencia artificial usa la red para hacer un montón de interconexiones probabilísticas. Y cuando hace esas interconexiones probabilísticas, por ejemplo, ChatGPT puede contestarte en el idioma en que vos le estés preguntando, pero no entiende nada acerca de la belleza del idioma que está hablando sin saber que lo habla. Y algo parecido ocurre con la economía. La economía usa números, pero la economía no son números. Se le atribuye a Einstein una frase que es: no todo lo que se puede cuantificar importa y no todo lo que importa se puede cuantificar. Esa frase es de un sociólogo que se llama Cameron y yo creo que es una frase muy cierta. De hecho, en la economía en sus principios nace a partir de los filósofos y las primeras cátedras de economía no eran economía matemática, sino que eran cátedras de economía política. Keynes mismo alertaba acerca de aquellos que utilizando la economía matemática ignoraban o minimizaban las complejidades del mundo real. Ustedes ya ven, yo soy economista, ¿sí? Pero la economía es ante todo una ciencia social que puede usar números para desmenuzar mejor o pensar de manera un poquito más rigurosa la realidad. Cuando yo pienso en la ciudad con la que sueño, no es una ciudad que esté cuantificada en términos de cuántos kilómetros de asfaltado tenemos, cuántas toneladas de hormigón utilizamos en edificios nuevos, cuántos metros cúbicos pasan por los caños de gas de la ciudad de Buenos Aires. Cuando uno piensa una ciudad, cuando uno sueña una ciudad, tiene que ocuparse, o el foco principal es cuánto potencial individual y colectivo podemos destrabar. Cuánto aquello de lo que cada uno tiene dentro y que vive en una red, que eso es lo que es una ciudad, puede ser destrabado. Cuánto potencial podemos alcanzar en lugar de desaprovechar. Y eso es básicamente porque las ciudades antes se comprendían de una manera, pero hoy se comprenden de otra. ¿Qué era antes una ciudad? Una ciudad era una concentración de gente en un espacio reducido donde brindar bienes y servicios públicos era más barato, por economía de escala. Es más fácil dar cloaca, agua de red, gas de red y electricidad a 200 kilómetros cuadrados, como es la ciudad de Buenos Aires, que una provincia como Chubut. Pero antes se veía la ventaja de las ciudades es vivíamos juntos y era más fácil brindar un montón de cosas colectivamente. Pero hoy, que más de la mitad de la población del mundo en el siglo XXI vive en ciudades, las ciudades son otra cosa. Son la fuente de la innovación. Básicamente lo que son las ciudades hoy es una enorme cantidad de interconexiones entre nosotros. Y la riqueza y el potencial de innovar de una ciudad es precisamente cuántas de esas interconexiones personales y colectivas podemos lograr en nuestro espacio físico. Es decir, son un semillero de crecimiento y son un semillero de innovación y es por eso que no solamente la mayoría de la población del mundo vive en ciudades, sino que son la fuente del crecimiento. Y lo que vemos muchas veces es que esa capacidad de interconexiones están trabadas, están bloqueadas y entonces generamos menos de lo que podríamos generar. Y voy a dar 3 áreas en las cuales necesitamos destrabar el potencial. La primera es destrabar la educación. ¿Qué es lo que pasa hoy en la ciudad de Buenos Aires? Uno de cada 3 chicos hoy no termina el secundario en tiempo y forma con los contenidos satisfactorios. Es decir, no lo termina a la edad que corresponde y sabiendo lengua y matemática en el nivel que hace falta. 1 de cada 3. En 6º grado, 4 de cada 10 chicos no saben comprensión de lectura y comprensión de texto o matemática al nivel que deberían. Otra vez, 4 de cada 10 en 6º grado, 1 de cada 3 al terminar el secundario. Con ese diagnóstico lo que vemos es que cómo te va
en la escuela hoy en la ciudad de Buenos Aires y en toda la Argentina depende mucho de cómo es tu familia, depende de tu entorno socioeconómico, depende de si tienen condiciones económicas o no, si los padres tienen estudios superiores o no, si tienen libros en la casa o no, si los padres tienen tiempo o no para ellos, si los chicos pueden salir a interactuar con otros chicos para aprender jugando o tienes que estar encerrados por la inseguridad. Todas estas cosas determinan principalmente, más que ninguna otra cosa, cómo te va a ir en la escuela. Y eso es precisamente lo contrario de lo que supo ser y tiene que ser la educación pública. Ese es el diagnóstico que tenemos hoy. Y muchas veces, cuando vemos cómo alterar eso, cómo destrabar esos potenciales que están ahí todavía en gateras para ser desarrollados y aprovechados, hay una excesiva cuantificación de las cosas. Y entonces miramos, por ejemplo, ¿cuántos chicos están escolarizados? Si es universal, ¿cuántos días? Y entonces hablamos del derecho a asistir a la educación en lugar del derecho a aprender. El derecho a aprender sobre todo cosas que sean bloques fundantes de lo que viene posteriormente. ¿Qué es el derecho a aprender? Es básicamente el derecho a adquirir conocimientos que me permitan expandir el universo con el que puedo pensar, con el que puedo soñar. Hace un tiempo estuve en el Galpón de Piedrabuena, en Lugano, y hubo un artista urbano que cuando le preguntamos con Carla, con mi mujer, cuál era su sueño, contestó: mi sueño es conocer lo que no conozco. Mi sueño es conocer lo que no conozco. El rol de la educación es precisamente ese, es el de darte los instrumentos y animarte de manera tal que puedas abordar el conocimiento de aquellas cosas que no conoces y que son tu sueño para vos. Ese es básicamente el rol de la educación. ¿Qué tipo de sueño? Cualquier sueño. Si una buena educación debería prepararte, por ejemplo, para venir a la universidad. Una buena educación, si ese no es tu cometido, o si por circunstancias vas a ir para otro lugar, debería prepararte para el mundo laboral, para un oficio. La educación debería prepararte también para ser capaz de emprender, si ese es el fuego que llevas adentro, o si latís por otro lugar para ser capaz de hacer música con tu celular y transformarte en alguien que pueda atraer alrededor de su arte a otros para que sea más visible y sea también tu medio de vida. Esas son las cosas que necesitamos destrabar, ¿sí?, en materia educativa. Y la verdad que hay que destrabarlo en etapas sucesivas. ¿Qué quiere decir en etapas sucesivas? Hay que destrabarlo desde muy temprano para igualar. Hay que destrabarlo en la primera infancia, hay que destrabarlo en sala de 4 y sala de 5, aprendiendo con juegos a alfabetizarse. Y sobre todo hay que destrabarlo en la primaria, donde si no se aprende lengua y matemática, es imposible imaginarse en esta universidad. O es imposible aprender programación, o robótica, o entender datos. Pero también es imposible estudiar historia, o geografía, o biología, o física, o literatura. Entonces recién con cada una de esas etapas destrabadas, vamos a ir pudiendo destrabar el resto de las cosas. Nosotros nos inspiramos en cosas que hizo, no a veces como se dice Finlandia, porque queda lejos en términos del nivel de desarrollo, pero sí lo que hizo Portugal, el estado de Río de Janeiro, la provincia de Mendoza acá, mejorando la velocidad y la comprensión en la lectura muy rápido. Acá hay una prueba piloto en la ciudad, pero sobre todo en un modelo que nació en un municipio muy chiquito en el nordeste de Brasil, que se llama Sobral, que era el municipio 1336 en lectoescritura, y terminó en poco tiempo siendo el número 1, en menos de una década. Y ese modelo se extendió al nordeste de Brasil, al estado de Ceará, y de ahí ahora a todo Brasil. Entonces hay maneras de destrabar aquellas cosas que liberan el futuro para otros. Y la verdad que, como dijo Ken Robinson, no sabemos qué nos depara el futuro, pero sabemos que la educación es el único camino que lleva a ese futuro. Ahora, el siguiente paso de la educación es poder destrabar el acceso al futuro laboral. ¿Por qué? Porque la educación da muchas cosas distintas y el único foco no es lo laboral. Pero también es cierto lo siguiente, que los adultos pasamos como mínimo la mitad de nuestra vida despiertos trabajando. Como mínimo la mitad de nuestra vida despiertos trabajando. Y la calidad de esas 8, 10 horas que podemos tener por día en nuestro lugar de trabajo modifica toda nuestra vida. Modifica nuestras posibilidades, modifica la emoción o la tranquilidad con que transcurrimos esas horas, la trascendencia que le damos, pero además lo que le podemos brindar no solamente a nosotros mismos en términos de autonomía, sino al resto de lo que después vaya a constituir nuestro núcleo familiar.
Ustedes ya saben, particularmente en esta universidad, que hay muchos estudios acerca de cuánto riesgo laboral hay en muchas ocupaciones de hoy. Y hay un estudio de la Universidad de Stanford, que es muchas veces el más citado, que dice que el 47% de los trabajos que tenemos hoy están en riesgo en los próximos 20 años. Por los avances tecnológicos, básicamente la automatización y ahora la inteligencia artificial, la robotización, la automatización y la inteligencia artificial. Todo eso es un enorme riesgo, pero también con planificación y cautela se transforma en una gran oportunidad. Pero para eso tenemos, como decía, que destrabar las etapas previas. ¿Por qué es una enorme oportunidad? Porque en el mundo que viene hay que repensar casi todo. Este es un mundo que tiene no solamente un cambio acelerándose, sino una aceleración que se va a acelerar. Y eso implica poder desarrollar frente a esos nuevos desafíos, nuevas oportunidades. Y tiene que ver con aquellas fuentes de trabajo que van a persistir a través del tiempo, pero sobre todo con aprender aquellas cosas que son fundamentales a la hora de lidiar con esto que decía, el rediseño de casi todas aquellas cosas que hoy tenemos alrededor y que tienen que ver con la actividad productiva, de casi todas. En la medida que estemos preparados, vamos a ir pudiendo abordar todo ese rediseño de la vida comunitaria, de la vida tecnológica, de la vida productiva, con más instrumentos. Es decir, frente a esos nuevos desafíos necesitamos nuevos instrumentos. Yo creo, el otro día pensando, me encontré con alguien que era amigo de un geógrafo que era amigo de un profesor mío del secundario. Y pensando, creo que me hice economista por ese profesor de geografía del secundario. ¿Por qué? Porque era un profesor que, por ejemplo, recuerdo esto, que cuando tuvimos que estudiar geografía de América, tuvimos que estudiar todos los accidentes geográficos. Y tuvimos que estudiar los ríos, y tuvimos que estudiar los lagos y las costas. Y cuando vino el primer examen no nos hizo memorizar ni el pico más alto, ni el río más extenso. Lo que nos preguntó fue, ¿dónde cree usted que se asentaron los primeros humanos? ¿Dónde cree usted que se desarrolló la industria siderúrgica? ¿Dónde cree usted que se instaló determinado desarrollo agropecuario? ¿Qué nos hizo? Nos hizo algo, y estoy hablando del año 85. Nos hizo hacer algo que la verdad que debería ser la norma hoy. Hoy no es importante cuánto uno sabe, sino lo que uno puede hacer con lo que sabe. No es importante saber responder, porque muchas veces la respuesta está dando vueltas por ahí, sino que es mucho más importante saber preguntar. Y esas son las cuestiones que tenemos que repensar. Esas son las cuestiones en las cuales la educación tiene que destrabar potencial que hoy está trabado. Muchas de las respuestas se pueden encontrar por ahí, pero si nosotros no somos capaces de profundizar en las fuentes, de asociar conceptos de otra manera y trabajar de manera colaborativa, toda esa información que está disponible es energía que perdemos para producir lo que realmente queremos. Y lo colaborativo es fundamental. Las nuevas generaciones tienen una ventaja muy significativa, se les da naturalmente. Basta pensar en cómo es el código abierto, basta pensar en cómo es hoy el arte urbano, donde se potencia siempre al otro, o hace poco estuvimos acá en un game jam y lo que uno veía eran equipos, a veces estudiantes de la misma disciplina cumpliendo roles distintos, a veces estudiantes de distintas disciplinas colaborando porque un juego tiene un montón de complejidades diferentes. Tiene los gráficos, pero tiene la historia y tiene la música. Tiene muchas cosas distintas y es eso en un mundo que, como decía, se acelera y es cada vez más cambiante y más profundo es el cambio. No solamente es la capacidad individual, sino la capacidad de convocar a otros para resolver esas cuestiones, lo que va a hacer la diferencia. Y lo tercero que tenemos que destrabar es a quienes son capaces de transformar. Las personas que transforman son personas que son creativas, son personas que son valientes, son personas que tienen pensamiento original y son personas que pueden trabajar con otros. Y la pregunta es si eso está bloqueado o no está bloqueado. Si eso está disponible para florecer o no está disponible para florecer. Yo vengo de familia de docentes. Mi abuela era maestra normal, mi tía fue directora de un colegio y después tuvo un colegio. Mi hermano es rector de un colegio. Muchas veces me he cruzado con alguien
que me dice vos sos, y yo espero que diga mi nombre, y me dice vos sos el hermano de Román. Y voy a dar un ejemplo concreto, acá cerquita nomás. Un día fue la noche con Carla a microteatro. Y cuando Carla estaba dirigiendo una obra, y cuando fuimos a tomar algo se acercaron dos jóvenes y me dijeron, nosotros somos los dueños de microteatro. Y éramos un desastre en la escuela secundaria, un desastre. Íbamos por un mal camino. Y tu hermano nos acomodó y acá estamos. Cuando uno piensa cuántas vidas pasan en la trayectoria de un docente, solamente si son 30 por año, en 25 o 30 años son 750 vidas o 900 vidas. Y uno puede ayudar a que se potencien o no ocuparse para nada de que las posibilidades se desbloqueen. Es tan sencillo como eso. Y hoy el mundo es bastante angustiante para los jóvenes. ¿Por qué? Porque cambió mucho el sistema productivo y antes se terminaban de formar trabajando, pero hoy les piden cuál es tu experiencia cuando vas a buscar el primer trabajo. Y no importa el área en el que sea, si es en la música urbana o a la hora de ir a buscar ese primer trabajo, nos piden que demostremos que ya sabemos hacer la tarea para las cuales antes nos formaban. Y ese cambio genera mucha angustia, la está generando globalmente, genera picos de estrés, depresión, angustia generalizada y si uno no lo puede compartir, soledad, sensación de soledad. Eso es lo que está pasando. Y en la Argentina es más grave. ¿Por qué? Porque Argentina es una economía que está trabada desde hace mucho tiempo. Y hace 50 años que no crece de verdad. Y entonces el contexto global de cambio del paradigma productivo traído a la Argentina es todavía mucho más difícil para los jóvenes. Tanto que hoy, si yo preguntara acá, quienes inclusive estudiando en esta casa se animan a decir que van a ser autónomos en poco tiempo y van a poder empezar a proyectar su vida personal o su vida familiar, seguramente muy pocos levantarían la mano. Y eso es lo que estamos viviendo en las circunstancias actuales. Piensen ustedes que el desempleo juvenil en la ciudad de Buenos Aires es 5 veces el desempleo entre adultos. 5 veces. Y cuando uno va a los barrios del sur de la ciudad, es 3 veces el desempleo entre los jóvenes de lo que es en la zona norte de la ciudad. Eso es lo que está bloqueado. Y eso es lo que tenemos que desbloquear. Eso es lo que tenemos que destrabar. Voy a volver un segundo a los números. Yo acabo de usar números para un montón de cosas, ¿sí? Pero el foco no son los números. Cada uno de los números que usé, lo que tratan de es señalar cuánto potencial individual y colectivo tenemos trabado en nuestra sociedad, en la Argentina y en esta ciudad. Y voy a leer algo, que es una cita que a mí me gusta mucho. Ustedes saben lo que es el PBI, es todo lo que se produce en un año en una economía. Y el PBI mide muchas cosas buenas, mide también muchas cosas que los economistas llamamos externalidades, que son efectos que lo que producimos genera de negativo en el resto de la sociedad. Pero voy a leer una frase que cuando fue candidato a presidente dijo Bobby Kennedy, el hermano de JFK, de John Fitzgerald Kennedy. Dijo, el PBI no refleja la salud de nuestros hijos, la calidad de nuestra educación, ni el grado de diversión de nuestros juegos. No mide la belleza de nuestra poesía ni la solidez de nuestros matrimonios. No se preocupa de evaluar la calidad de nuestros debates políticos ni la integridad de nuestros representantes. No toma en consideración nuestro valor, sabiduría o cultura. Nada dice de nuestra compasión ni la dedicación a nuestro país. En una palabra, el PBI lo mide todo, excepto lo que hace que valga la pena vivir. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros podemos cuantificar un montón de cosas. Y en la ciudad hay 1000 cosas cuantificables. Pero la verdad, en el fondo, lo que realmente importa es poder destrabar el potencial de cada uno. La ciudad por la que trabajamos y la ciudad que queremos es una ciudad inteligente que se nutre de las inteligencias individuales. Es una ciudad que sueña hacia adelante porque se nutre de los sueños individuales. Es una ciudad que late colectivamente porque permite que todos latan individualmente. Y es una ciudad que vibra porque permite que todas esas emociones colectivas se manifiesten. La única manera de tener otra ciudad y otra sociedad es precisamente desbloquear, es destrabar lo que potencialmente tiene cada uno y conectarlo con los demás, y entonces lo que potencialmente podemos ser todos juntos es mucho mejor y más duradero. Muchas gracias.